Para los problemas del movimiento armónico simple, entonces vamos a tener las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Recordamos que la posición la calculamos como A por el coseno de omega t, que cuando aparece el ángulo phi es una condición particular para la proyección del movimiento circular uniforme, porque puede empezar en un lugar que no sea el inicial, ¿ok? Mientras que en el caso del péndulo o en el caso del resorte, no va a existir ese ángulo phi. La ecuación de velocidad que aparece como menos A por omega por el seno de omega t. Y el de aceleración, que es menos A por omega cuadrado por el coseno de omega t. Que dijimos que una condición particular es la que la aceleración entonces también se podría calcular como menos omega cuadrado por la posición que tenga en ese instante. ¿Qué otra cosa teníamos que tener en cuenta? Que la frecuencia era igual al número de revoluciones o ciclos, como se quiera decir, en una unidad de tiempo. ¿Por qué esto puede variar? Porque depende del tipo de recorrido, nosotros le llamamos de una o de otra forma. Si estoy hablando de que el movimiento es circular, pues entonces sería el número de revoluciones. Pero si es un movimiento oscilatorio, entonces es un ciclo completo. ¿Ok? Que el periodo lo podríamos calcular al contrario, como el tiempo dividido entre el número de ciclos, y que gracias a esta relación podríamos decir que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, que también se puede escribir al contrario, que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Que el periodo, bueno, antes que el periodo, que la velocidad angular la podemos calcular como 2 por pi por f, que el periodo pues, de un resorte lo calculábamos como 2pi por la raíz cuadrada de k sobre g, no, perdón, sobre g no, sobre m, y que el periodo, esto en el caso de los resortes, el periodo en el caso del péndulo es 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G, y esto sí para el péndulo. Íbamos a tener energías, y entonces habíamos escrito que la sumatoria de las energías siempre tiene que ser constante, pero ¿qué energías íbamos a tener en cuenta? La energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía elástica, que es un medio de K por X cuadrado, y la energía potencial gravitacional, que era masa por gravedad por altura, pero que habíamos dicho que esa altura en un péndulo la podíamos calcular como L, factor de 1 menos el coseno del ángulo que está formando en ese instante. ¿Ok? Todas esas ecuaciones, digamos que son fundamentales para todos esos problemas. Una ecuación que de pronto no, creo que no la tuve en cuenta en el caso del péndulo y fue la siguiente. Cuando nosotros tenemos un péndulo y ese péndulo lo desplazamos, pues estamos generando una amplitud con respecto a la vertical. ¿Ok? Esa amplitud, pues si ustedes se dan cuenta, corresponde al seno, o mejor, corresponde al cateto del ángulo opuesto, el cateto opuesto al ángulo. Entonces, si esto tiene una longitud L, entonces esa amplitud la puedo calcular como L multiplicado por el seno del ángulo. ¿Ok? Dado que corresponde a un cateto opuesto.
Eso era más o menos en, digamos que las ecuaciones que nosotros propusimos para todo lo que tiene que ver con movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces, pues, empezar a trabajar a ver con algunos problemas. Entonces, el primer problema dice, ¿ya están tomando nota o no? Dice, se coloca una masa de 0.2 kilogramos atada a un resorte de tal forma que realiza cuatro oscilaciones en 5 segundos. ¿En cuántos segundos? En 5 segundos. 4 oscilaciones en 5 segundos. La primera pregunta es, calcular el periodo. Segunda pregunta, calcular la constante de elasticidad del resorte. Tercera pregunta, si el movimiento se inicia desplazando el objeto 10 centímetros de su posición de equilibrio, ¿cuál es su velocidad máxima? Siguiente pregunta. ¿En qué posición se encuentra el objeto cuando han transcurrido 1,2 segundos? Y una última pregunta. ¿En qué posición se encuentra el objeto cuando su velocidad es la mitad de la velocidad máxima? ¿Listo? ¿Cuándo su velocidad qué? Entonces, efectivamente, la primera pregunta pues es calcular el periodo, y el periodo entonces sería igual, de acuerdo a nuestras ecuaciones, el periodo lo podemos calcular como el tiempo dividido entre el número de ciclos, y dice que gasta 5 segundos en hacer 4 oscilaciones, por lo tanto el periodo es de 1,25. Recuerden, segundos por oscilación. ¿Ok?
aquí hicimos el cálculo de la constante de elasticidad, precisamente aplicando la ecuación de periodo en un resorte. Entonces, si el periodo vale 1,25, sería 2pi por la raíz cuadrada de k sobre m. Entonces, despejando, el 2pi viene a dividir, aplicamos cuadrado para quitar el raíz, y la masa que estaba dividiendo, la pasamos a multiplicar y nos dio 7,91. Recuerden que las unidades de la constante de elasticidad son newtons sobre metro. Y eso sería la constante de elasticidad. ¿Ok? La tercera pregunta era la velocidad máxima. La velocidad máxima se puede obtener de dos formas distintas. Una, a través de energías, proponiendo que la sumatoria de las energías tiene que ser constante, ¿no? Sumatoria de las energías tiene que ser constante. ¿Ok? Y otra, a través de la ecuación de velocidad, sabiendo que para que la velocidad sea máxima, esto tiene que valer 1. ¿Ok? Entonces, si vale 1 en la velocidad máxima, podemos calcular la velocidad angular a través del periodo, y ya sabemos que la amplitud es de 0,1 metros. Entonces, por aquí, pues me parece que es más fácil calcularlo en este momento. Entonces, bueno, registremos algunos valores de una vez por acá para este problema. Que el periodo es igual a 1,25. Que la constante del resorte es 7,91 por 10 a la menos 3. Creo que ese dato, pues por ahora no lo vamos a necesitar más. Esto que es de péndulo, pues ahorita no lo necesitamos. Lo mismo que esto. Por ahora no lo necesito. ¿Ok? Entonces, aquí reemplazar sería muy fácil. Sabemos que la velocidad angular es igual a 2 por pi por f, pero como f es 1 sobre el periodo, podemos también decir que w es igual a 2 por pi por 1 sobre el periodo. Dado que el periodo sí lo conocemos. Entonces reemplazo aquí y me quedaría que la velocidad es igual a menos la amplitud, que es 0,1 por omega. Ya vemos cómo obtener omega. 2pi por 1 sobre el periodo, que es 1,25. Listo, y con eso ya tenemos la velocidad máxima. Sería de 0,1 por 2pi dividido entre 1,25. La velocidad máxima me da de 0,50. 0,50 metros por segundo. ¿Sí les dio así o no les dio así? La otra pregunta era cuál era la posición cuando habían transcurrido, ¿qué tiempo? Es que ese sí, tiempo no me acuerdo si era 1,2 segundos. Sí. Ok. Entendamos una cosa antes de ir al resultado. Si el periodo dura 1,2 segundos, 1,25, ¿sí? 1,25 tarda en ir y volver hasta acá. ¿Ok? O sea que estaría gastando aproximadamente 0,67, si no estoy mal, que es la mitad de este tiempo, tardaría en llegar hasta acá. ¿Ok? Eso es lo que tardaría ahí, en llegar hasta ese punto. ¿Listo? Que es la mitad del periodo. Rectifico. 1,25 dividido entre 2. Efectivamente es 6,25, no 75, sino 25. ¿Ok? Como el tiempo me están dando es 1,2 segundos,
significa que 1.2 segundos ya está devolviéndose para acá. ¿Ok? Así que... ¿Puedes repetirlo? ¿Perdón? ¿Puedes repetirlo? Claro. El periodo dura 1,25, es decir, el tiempo que tarda en ir y volver. Por lo tanto, llegará al punto completamente opuesto en la mitad de ese periodo. La mitad de este periodo sería 0,625. ¿Ok? Así que si me están preguntando por la velocidad, perdón, por la posición, es la posición, ¿cierto? Sí, por la posición cuando han transcurrido 1,2 segundos, significa que 1,2 segundos el objeto ya está casi volviendo a su posición inicial. ¿Ok? Entonces, lo más probable, y seguramente debe ser así, el valor de la posición tiene que ser positivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debe estar del lado derecho. ¿Listo? Entonces veamos el cálculo. Me quedaría como que X va a ser igual a la amplitud, ya sabemos que es de 0.1, por el coseno de omega, ya sabemos cómo calculamos omega, 2pi por 2pi sobre el periodo. Esto es, este periodo está dividiendo ahí, así que lo puedo escribir ahí, multiplicado por el tiempo. Y el tiempo son 1,2 segundos. ¿Ok? Recuerden tener su calculadora en radianes para ese cálculo. Coloquemos aquí de una vez cuánto es el periodo, que es de 1,25. Y eso daría 0.096, 0.097, por redondeo. 0.097. Listo, recuerden que en centímetros eso sería 9 centímetros y 7 milímetros. Que vuelvo y repito, es casi la amplitud que tenían, porque acuérdense que la amplitud era de 10 centímetros. ¿Okay? O sea que ya está llegando a su posición inicial. Coño, ¿por qué 2pi sobre 1.25? Porque estoy aplicando esta formulita de velocidad angular. ¿Sí? Entonces, aquí el periodo está dividiendo, así que lo puedo dejar dividiendo bajo todo. ¿Sí está claro? Entonces, por eso es que lo coloco así de una vez. Y la última pregunta era, ¿cuál era la posición cuando tuviese una velocidad de la mitad de la velocidad máxima? Es decir, si la velocidad máxima es de 0.50, la mitad de esa velocidad sería 0.25. Esta es otra pregunta que la podemos contestar de dos formas distintas. Uno, con energías, y otro, calculando, es decir, combinando ecuación de velocidad con posición. Yo podría calcular aquí en cuánto tiempo va a tener esa velocidad y utilizar ese tiempo acá, ¿ok? O sencillamente podemos hacer suma de energías. La que ustedes quieran tiene que dar exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Cuál es la única diferencia que tendríamos con el concepto de energía? Que es que acuérdense que como la energía es absoluta, no me dice hacia dónde se estaría moviendo el objeto, ¿ve? O no me estaría diciendo en qué posición se encuentra. Él sencillamente me arrojaría una posición positiva. ¿Listo? ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque el concepto de energía es absoluto, no contiene signos de positivos ni negativos. En cambio, la ecuación con las ecuaciones estas, sí podría obtener un valor positivo o un valor negativo. Valga la aclaración, para eso tendría que haberle registrado como este signo. Recuerden que este signo aquí sería negativo por este menos que está aquí. O sea que esta velocidad, de acuerdo a esa fórmula, era negativa
¿Y por qué es negativa? Porque sencillamente recuerden que si este es el recorrido, voy a hacerlo aquí un poquito para que se vea. Si este es el recorrido, recuerden que este es el punto de equilibrio y esto es lo que estamos llamando el punto inicial. Cuando él empieza su recorrido, aquí es donde está hallando su velocidad inicial, su velocidad máxima, y en ese instante la velocidad viene viene hacia la izquierda. Claro está que esa velocidad se vuelve a presentar cuando el objeto vaya de aquí para allá. Y si va de aquí para allá, ya va en sentido positivo, por lo tanto, la velocidad sería positiva. La velocidad que está en el recorrido para allá es la misma magnitud que cuando viene para acá. Pero el cálculo se hace es con respecto a la primera velocidad. ¿Ok? Por eso es que aparece el signo negativo. Él no tiene en cuenta el otro sentido, sino la primera vez que haya su velocidad máxima. ¿Ok? Por eso es el signo negativo. Dime. Pero también se podría hacer, o sea, también podría dar positivo porque dice que desplaza 10 centímetros del punto de equilibrio. Si lo comprimimos. Sí, exacto, sí. Es que a eso voy. A que se desplaza y que lo que pasa es que normalmente por la forma en que ubicamos los puntos, siempre los ubicamos como que punto inicial, punto de equilibrio y punto simétricamente opuesto. Digamos que esa es la estructura con la que uno... Pero tienes razón. Si en el problema lo que se plantea es que el resorte se comprime, tendríamos esa situación. De hecho, es que, ¿y qué tal si el resorte estuviese colocado, la pared estuviera de este lado? ¿Sí? Al estirarlo, lo estuviese estirando para acá, ¿cierto? Y cuando él se comprime, como cuando ya él se devuelve la primera vez, su primer velocidad va desde aquí para allá. Sino que, vuelvo y repito, es por la forma en que se dan estos signos. Que acuérdense que como todo proviene de la proyección del movimiento circular uniforme, y como el ángulo inicial se medía era aquí a la derecha y no a la izquierda, entonces por eso es que se da. Pero efectivamente, también puede ser, por eso muchas veces uno no como que no tiene en cuenta este signo inicial. ¿Sí? Como que uno no lo tiene en cuenta, sino que uno solamente da el resultado, porque al fin y al cabo va a estar hacia la derecha y va a estar hacia la izquierda. Sino que seguramente quien lo trabajó desde el principio de esta forma, le iba a dar ese signo negativo. Pero, claro, para cualquiera de los dos da el mismo valor. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, pues, para esta última pregunta sí me parece más fácil trabajar con energías que trabajar con esto, porque requiere más procedimiento. Entonces, pues, ya voy a borrar todas esas formulitas. Y entonces decimos que la energía en el punto inicial, en el punto 1, digamos que en el punto inicial, que es el que estamos llamando 0, es lo mismo que la energía en el punto de equilibrio, ¿cierto? La energía en el punto de equilibrio. No quiero escribirlo de esa forma porque parecería que estoy hablando de energía elástica. No, estamos hablando de toda la energía. ¿Ok? Entonces, sencillamente hablemos de puntos y vamos colocando los valores. Este sería el punto inicial, este es el punto de equilibrio. ¿Ok? Sabemos que en este punto solamente hay energía cinética. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el resorte ya no está ni estirado ni comprimido. Está exactamente en su posición de equilibrio. Mientras que en este punto lo que hay es energía elástica porque no hay velocidad. O sea que no hay energía cinética. ¿Sí? ¿La del punto de equilibrio no sería potencial? ¿Cuál es la altura ahí luego? Pero tampoco tiene movimiento. ¿No hay movimiento? ¿No te acuerdas que en el punto de equilibrio es donde se da la velocidad máxima? Aquí es donde no hay velocidad. Aquí sí hay velocidad y es máxima. Ok. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a eso, yo podría trabajar con el punto de equilibrio. Pues porque, bueno, con cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos se puede, ¿no? Entonces, digamos que vamos a trabajar con esta de acá. Entonces, en este punto de acá estamos diciendo que solamente hay energía cinética y que su valor sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado.
¿Cuál velocidad? Pues la velocidad máxima, porque sabemos que en ese punto es donde se da la velocidad máxima. Más, bueno, nada más porque no hay energía, digamos que no hay energía elástica, ¿no? Y me está pidiendo que cuál sería la energía o pues, en qué posición se encuentra cuando la velocidad esté en la mitad de la velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos que, vamos a tener otra vez energía cinética, pero la velocidad en este instante va a ser la mitad de acá. Más la energía elástica que la calculamos como un medio de K por X elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿ya tenemos todos los valores? Sí. Sería un medio de la masa que vale 0.1, ¿es que dijimos? Chicos, la masa es 0,2. ¿sí? 0,2. Como 2. 0,2. Es que hablaron varios al tiempo y no escuché. Por 0.5 al cuadrado. Y eso sería igual a un medio de la masa, 0.2, multiplicado por la mitad de esta velocidad, que sería 0,25 al cuadrado, más un medio de la constante, que es 7,91 por 10 a la menos 3, y eso por x al cuadrado, que nos va a decir la posición. Esta expresión la paso a restar, y esto que tengo aquí lo pasaría a dividir. Entonces me quedaría un medio por 0.2 por 0.5 al cuadrado, menos un medio por 0.2 por 0.25 al cuadrado, todo sobre un medio de 7,91 por 10 a la menos 3, y eso sería x al cuadrado, ¿cierto? Para quitarle el cuadrado, pues le sacamos raíz. Aquí, pues me voy a quitar todos estos medios porque realmente se pueden simplificar. Recuerden que si todos los términos tienen un mismo término, pues, o un mismo valor, lo puedo eliminar. Y ahora sí, calculamos raíz cuadrada de 0.2 por 0.5 al cuadrado, menos 0.2 por 0.25 al cuadrado, todo sobre 7,91 por 10 a la menos 3. Y a mí me daría... ¿qué? Hay algo que no me da es que la posición 2.17. La posición no puede dar todo eso. Me da 2.2. ¿Ah? A mí me da 2.2. Prácticamente me está dando 2.17. Y a mí también me da eso. Pero es que no puede dar todo eso porque es que la elongación son 10 centímetros y estos son metros. Dado que todo lo hemos pasado a metros. No sé. Bueno, ahí tendría que revisar algunos de los resultados previos, porque pues realmente no tendría sentido. A mí me dio 0.017. ¿Este mismo resultado? A mí me da Sí. 0. Revisando el procedimiento, efectivamente, me doy cuenta que fue que quedó mal calculado la constante
debido a que la ecuación que utilizamos inicialmente aparecía como K sobre M, cuando realmente es M sobre K. ¿Ok? Entonces, si hacemos esa corrección, podremos obtener el resultado real de el periodo, perdón, de la constante. ¿Ok? Entonces, para ello, sencillamente, lo que vamos a hacer es despejar la constante. Entonces, el 2pi pasaría a dividir, o sea que tendríamos periodo sobre 2pi, y eso sería igual a la raíz cuadrada de m sobre k. Recordamos que para poder invertir o para poder encontrar un denominador, yo puedo invertir los resultados, o sea que esto me quedaría como 2pi sobre el periodo es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Y ahora sí puedo pasar la raíz, ya sabríamos que pasaría esto al cuadrado, ya que esto sería 2pi sobre el periodo que ya habíamos calculado 1,25. Para quitar la raíz, pues elevamos al cuadrado y la masa pasaría a multiplicar. Sabemos que la masa es de 0.2 kilogramos, que fue de los datos iniciales. Okay, así que esto sería multiplicado por 0.2 y ahora sí voy a obtener la constante. ¿Okay? Entonces sería 0.2 factor de 2pi sobre 1.25 y eso elevado al cuadrado. Y da 5.05. La constante es 5,05. Recuerden las unidades, newtons sobre metro. ¿Ok? Bueno, con ese valor ahora sí podemos, creo que solamente lo trabajamos en un punto. Por ahí alguien creo que sí me había dado ese valor de periodo y yo le había contestado algo mal. ¿Ok? Que no correspondía, pues. Entonces, si eso es así, podemos recalcular nuevamente el valor y de acuerdo a eso me quedaría como habíamos propuesto, entonces que la energía cinética en el punto 1 era igual a la energía cinética en el punto 2, es decir, donde la velocidad es la mitad, más la energía elástica. ¿Okay? Así que la energía cinética sería 1/2 de la masa es de 0.2 por la velocidad máxima que es de 0.5 elevado al cuadrado. Este valor pasaría a restar, así que tendríamos 1/2 de 0.2 por la velocidad, la mitad de la velocidad que es de 0.25 elevado al cuadrado, y eso recordamos que es igual a 1/2 de k, que ya la tenemos, 5.05 por x elevado al cuadrado, así que este término pasaría a dividir y le sacamos raíz cuadrada. Ya sabemos entonces que como todos los términos tienen este 1/2 como un factor común, se podría simplificar, así que esto quedaría sencillamente como 0.2 por 0.5 elevado al cuadrado menos 0.2 por 0.25 elevado al cuadrado sobre 5,05. Y esto sí nos va a dar la posición que tendría la partícula, o tendría el objeto. Entonces sería raíz de 0.2 por raíz, fracción, 0.2 por 0.05, 0.5 al cuadrado, menos 0.2 por 0.25 al cuadrado, todo sobre 5.05.
y eso nos daría 0.086. O sea que corresponde a 8.6 centímetros. Este resultado sí ya es consistente con la amplitud del resorte.